experiencia más dura mientras estuviste en consumo? Lo más duro que te ha pasado. Encontrarme viviendo debajo de un puente, sin zapatos, mendigando y literal donde todas las personas hacían sus necesidades biológicas. Me dio una sobredosis y le pedí que me regalara una última dosis. Ya mi corazón estaba en taquicardia y al sentir me iba a salir el corazón del pecho y lo único que quería era morir. Señor, te encomiendo mi espíritu, ten misericordia de mi vida y perdóname por todos mis pecados porque sé que de esta no salgo. Una semana sin comer, una semana sin dormir, una semana sin tomar agua y una semana sin zapatos debajo de un puente delgado. Esta persona me tira ese paquete de droga al suelo como cualquier animal, me humillé a cogerlo. Hola, soy Andrea Heredia. Bienvenidos a tu podcast Alma, Corazón y Adicciones, donde exploraremos temas como espiritualidad, problemáticas familiares y adicciones. ¿Estás listo? Acompáñanos. Queridos amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al segundo episodio de Alma, Corazón y Adicciones. Hoy tenemos el gusto de contar con Moacir Pinto, un gran amigo mío, excelente ser humano, calidad humana 10 sobre 10, y él es terapeuta vivencial. Sabemos que tú eres hijo de un reconocido exfutbolista brasilero. Cuéntanos un poquito sobre tu papá. Bueno, ¿cómo están todos? Muchas gracias por la invitación. Me siento muy contento de estar acá. Pues sí. Soy hijo de Moacir Pinto, una figura pública mundialista. Mi papá, exfutbolista, jugó en la selección de Brasil en Suecia 58, junto a grandes figuras también, como Pelé, Garrincha. Fue la primera selección brasileña en ganar un campeonato mundial, pues nada. Y se enamoró de una ecuatoriana y por eso estamos acá. Oh, perfecto. Actualmente, ¿a qué te dedicas? Tengo entendido que estás estudiando actualmente psicología, ¿verdad? Cuéntanos un poquito sobre eso. Sí, actualmente, pues bueno, trabajo en una institución que brinda servicios terapéuticos para personas o muchachos jóvenes que padecen de adicción, depresión, estrés, ansiedad, cualquier patología de estas. Soy operador vivencial, terapista vivencial ahí. Y también estoy incursionando en la carrera de psicología, que es lo que me está dando el aval también técnico y profesional para poder ayudar a los pacientes o a los jóvenes que llegan con estas problemáticas. Excelente aporte. Además de tus propias experiencias, te estás nutriendo como para poder aportar más valor a todas las personas que están pasando por la dura crisis de las adicciones, tanto al que lo sufre como a sus familiares que sufren hasta más, ¿cierto? ¿Qué edad comenzó tu consumo de sustancias y cuál crees tú que sea la razón por la cual empezaste con el consumo? Bien, sí. Bueno, te cuento primero, yo vengo de una familia muy conservadora, con muchos principios, y hablo de este preámbulo porque la adicción no respeta de rango social, religión, etnia o profesionalismo, ¿no? Entonces, vengo de una familia muy conservadora, muy creyente en Dios, tiene bien arraigada esa fe, ese amor por las cosas de Dios. Fui criado en ese círculo. No he tenido padres conflictivos, ni vengo de un matrimonio disfuncional, de un hogar disfuncional. Mis padres hasta el día de hoy siguen juntos, pero te cuento todo esto y todo este preámbulo, vuelvo a repetirlo, porque cuando yo empecé a conocer acerca de la droga fue cuando me independicé. Ya adquirí un trabajo para el Estado, empecé a trabajar para el Estado. Entonces conocí la sustancia en edad adulta. Tenía 23 años por ahí, 23 años. No venía yo de consumos anteriores, no conocía lo que era alcohol, cigarrillo, tabaco, ni nada de eso. Fue querer experimentar cosas nuevas, ¿no? Las malas decisiones que uno toma. También influye mucho el círculo social. Pero cuando una persona tiene bien puestas sus creencias y sus principios, como hoy en día los practico, ya el círculo social no te afecta. Pero entendiendo que el joven todavía está en formación, ¿no? Fui a un círculo social en donde había mucho liberalismo, no había respeto, no había amor propio, y lo que había en ese círculo social era puro consumo. Entonces, una mala decisión tomada me llevó 5 años de consumo muy fuertes.
fui irresponsable con la decisión que tomé porque sabía lo que tenía que hacer, mas no lo hice por querer seguir deleitando mi gusto carnal o el placer carnal, y fue que tenía que trabajar en una jornada eh, matutina y tenía que cubrir un punto, pues yo era vigilante, trabajaba para la Comisión de Tránsito del Ecuador. Entonces fue para la temporada de carnaval y trabajaba en Salinas. Estando ahí, los compañeros empezaron a ingerir licor, whisky. Yo no tomaba, pero me brindaron y yo llegué incluso hasta con la Biblia al destacamento, llegué con todas las cosas, pero cuando uno no está firme, y vuelvo y repito, no tiene esos principios bien arraigados, uno es fácil presa de la sociedad. Entonces, me fui inducido, me dijeron, bien, participa, júntate. Dios creó el vino y un montón de cosas más. Con la primera copa yo ya no estaba en mis cabales. Con la primera copa yo ya estaba fuera de sí, no había tomado y por whisky y whisky a las rocas, no tenía nada en seco, eso me supo, como siempre, el primer trago, ¿no? Y de ahí seguí. Cuando me tocaba cubrir el punto, no tenía cómo pararme. Entonces me dijeron, Moacir, te toca trabajar dentro de una hora. Y yo estaba fuera de sí, estaba totalmente ebrio y no podía dar un paso. Y ahí fue cuando un compañero de trabajo me dijo, vente para acá atrás y te vamos a levantar. Entonces, cuando dijo esa frase, me llevaron porque no podía dar un paso y me dijeron que me preguntaron si había fumado. Le dije, no había fumado nunca. Entonces, me dijeron qué era lo que tenía que hacer, que era coger el cigarrillo, inhalarlo, y una vez que lo inhalas, es como que mandar el aire al cerebro. Y me dije, inhala y haz esto. Y yo hice exactamente lo que me dijeron y volví en sí. Entonces, y ahí fue que empezó mi consumo a las drogas. Así fue que entré al mundo de las drogas. Fue por irresponsabilidad mía, por las malas decisiones que tomé, por abrirme a un campo en el cual nunca debía haber entrado, haber pisado un territorio que nunca debía haber pisado. Sin embargo, la irresponsabilidad y la toma de malas decisiones te llevan a veces a resultados muy catastróficos en tu vida. Entonces, ahí empezó mi consumo y como sabemos que esta enfermedad es progresiva, empecé de poco en poco. Después de eso cambió mi estado de ánimo, empezó a alterarse muchas cosas. Nada es como la primera dosis y empecé a entrar en bares, discotecas, como canto también, soy músico. Entonces me llevaban para que crea ambiente, para que genere ambiente, para que traiga personas. También animo. Entonces tengo ese desenvolvimiento escénico bien innato. Y me llevaban para animar fiestas, me daban trago y ahí me decían, toma que aquí hay un cigarrillo preparado por si acaso te emborrachas. Y ahí empecé poco a poco, ingresando más y más y más. Y luego me pregunté qué se sentirá consumirla sin alcohol. Y ahí fue lo peor. Fue otro tipo de experiencia, de mala experiencia con eso. Y ahí ya que me hice adicto compulsivo y de ahí ya no paré, después de 5 años. ¿Te refieres a un cigarrillo normal o a un cigarrillo con algún tipo de droga? Era un cigarrillo con un tipo de droga. Entonces, era el cigarrillo le vaciaban un poco los ciscos, le metían el polvo y lo volvían a taquear y de ahí ya lo prendías y lo fumabas. Acá no sé cómo la conozcan en cada uno de esos países, pero acá en Ecuador se la conoce como pistola. Entonces, un polvo blanco que le meten al cigarrillo, al líder, y ahí fumabas normalmente. ¿Y qué sustancia crees? ¿Eso era base, crack, tal vez base de cocaína? Base de cocaína. Terrible, sí, lamentable porque normalmente los chicos comienzan en la adolescencia, es la mayoría de los casos en los que son más susceptibles a quedarse con el consumo, ¿verdad? Pero tú empezaste ya siendo un adulto, pero bueno, sí, así pasa, ¿no? Cuando uno nace con la predisposición, desgraciadamente, cuando te hace clic la sustancia, no hay nada que hacer, no hay vuelta atrás. ¿Nos puedes decir qué fue la sustancia que más consumías y tu familia, desde qué momento empezó a darse cuenta que tú estabas en consumo? Como te dije hace un momento, la sustancia que yo consumía era en la base de cocaína. No cambié de droga, incluso dejé el licor. Ya no consumía licor para nada porque tampoco fue mi droga predilecta. Y solamente me enganché o me atrapó la base de cocaína. No cambié de droga, no probé más.
No mezclé drogas, solamente me mantuve durante mis 5 años compulsivos, fue en base de cocaína. Esa fue mi única droga predilecta. Ya la fumaba, como se dice acá, en seco, sin ningún... Es más, no necesitaba tomar líquido ni comer, solamente necesitaba eso para estar todo el día en pie. Y bueno, mi familia no se enteró, yo les hablé. Yo mismo busqué la ayuda, porque nunca me sentí parte de ese mundo. Entonces, siempre tuve la noción de que no pertenecía ahí, pero ya no sabía cómo salir. Entonces, ya cuando yo intentaba buscar la salida, no la hallaba, porque ya era dependiente de la sustancia. Ya mi cuerpo lo pedía, entonces yo mismo busqué la ayuda, llamé a mis familiares y les dije, estoy consumiendo, ayúdenme. Y me dijeron, ¿qué hacemos? Le digo, me voy a internar en una clínica. ¿Pero a dónde te llevamos? No sé, me voy solo, le dije a internarme. Sí. ¿Qué edad tenías ahí en ese Tenía ya 26 años por ahí. Entonces, ahí fui, entré a esa clínica y me internaron ahí y gracias a Dios aprendí mucho. Para mí ese fue el salvavidas que Dios me mandó, mi familia estuvo conmigo siempre. Soy el único adicto de mi familia. Ninguno de mis hermanos son adictos. Tengo hermanos pastores, tengo hermanas licenciadas, todos profesionales con muy buenos principios, porque como te dije al inicio de la plática, mis padres nos sembraron con principios cristianos. Pero soy el único adicto de mi familia y no hay más adictos entre mis hermanos. Y recibí ese apoyo familiar incondicional y eso también fue muy bueno. Pero también hubieron pérdidas en el consumo. Yo estaba casado y perdí mi hogar, perdí a mis hijos, me divorcié, fui un padre ausente. Esas fueron las consecuencias del consumo. Entonces me ausenté de mi casa y por ende no hay mujer en la faz de la tierra que pueda resistir una vida con un adicto. Yo la entendí a la madre de mis hijos, por eso nunca la intenté amarrar a que se quedara a vivir conmigo siempre, por mucho amor que tenía, porque ni yo mismo podía brindarle amor. No me amaba yo como la podía amar a ella, a mis hijos. Entonces hubiera sido egoísta de mi parte amarrarla a un amor que nunca iba a poder ser recibido. Y de mis hijos tampoco, entonces tuve que valérmela solo, amarrarme el corazón y entrar en este proceso de recuperación que fue doloroso, pero muy reconfortante en la actualidad. Ok, tú empezaste el consumo ya habiendo estado casado, ¿sí? ¿Qué edad tenían tus niños ahí? Mi niño estaba pequeño, tenía como 3, 4 años. Yo estando casado empecé el consumo ya en la etapa adulta. Me golpeó, me chocó bastante. Creo que hubo de parte y parte, ¿sabes? Ya está trabajado todo esto, pero lo cuento por experiencia también y para que los padres puedan también ayudar a sus hijos. Mis padres nos encerraron en una burbuja tan pequeña, tan hermética, que no nos permitían tener contacto y no teníamos mucha información del mundo exterior. Cuando salí, pues fui deslumbrado por todo lo que vi, bailes, cosas así. Entonces, eso también influyó mucho, pero también ese proceso, esa protección de mis padres me ayudó a tomar la decisión de volver al lugar de donde nunca debí salir, porque esos principios me ayudaron bastantísimo a mantenerme en pie y a tomar buenas decisiones más adelante, cuando ya no sabía qué hacer. Ok, Mosir, yo te conocí en UCA, precisamente, bueno, por una situación no muy agradable para mí, pero todo tiene una razón de ser. Realmente hay cosas que pasan para que uno pueda desarrollarse como ser humano y poder ayudar a otros, sobre todo. Y me llamó mucho la atención en tu charla, que en la psicoeducación de la Unidad de Conductas Adictivas del Instituto de Neurociencias, tú dijiste que si bien es cierto que Dios nos ayuda, por supuesto es nuestro poder superior y de eso se basan los programas de adictos, ¿no? Pero tú dijiste que también te apoyaste en la ciencia, es decir, sí confiaste también en la ciencia y ahí fue cuando ya te funcionó. Cuéntanos un poquito de esto y luego nos cuentas, por favor, cómo fue que tocaste fondo y cuándo fue que decidiste ya cambiar totalmente y tomar en serio la recuperación. Claro que sí. Mira, yo no tengo la verdad absoluta de lo que te digo, pero
todas las personas que hemos pasado por este suceso o por este estilo de vida que es la adicción, tenemos algo consciente que solo nunca podemos. Nunca se puede solo, pero siempre hay algo que te levanta. Y este es el famosísimo poder superior que dice Narcóticos Anónimos y AA. Para mí es Dios. Pero hay personas que se han levantado sin necesidad de pisar clínicas. Hay muchísimos casos porque la recuperación es un milagro. Hay un sinnúmero de formas, pero voy a hablar de mi experiencia. Entonces, viniendo de un hogar cristiano y muy espiritual, yo intenté muchas veces refugiarme en la iglesia y oraba, iba a la iglesia, oraba, me ponía de rodillas, ayunaba, hacía un montón de cosas, que no está mal hacerlo. Pero cuando tú no tienes clara la razón o la patología o la raíz del problema, difícilmente tú puedes hallar una solución. Entonces, como no entendía lo que pasaba en mi interior, fue necesario acudir a este centro de rehabilitación que se llama Caminos de Esperanza, donde yo estuve interno, que agradezco. Por ende, si mi director llega a ver esto, Mariano, muchísimas gracias por abrirme las puertas de esa clínica y por haberme dado esos consejos tan bonitos. Fue el salvavidas que Dios mandó a mi vida, Caminos de Esperanza, en donde encontré la luz, pude conocer qué era lo que pasaba en mi interior, que no era una condición social, sino que era una enfermedad. Entonces, cuando se me abrió el entendimiento, la luz de la enfermedad como tal, entonces esto dejó de ser algo moral porque me sentía indigno de siquiera ver a mi familia, sino que empecé a tratarla como tal, como una enfermedad cualquiera. Y dije, ok, si esto es una enfermedad, se me hace más fácil lidiarlo. Y eso me llevó a encontrar la medicina para esta enfermedad. Entonces encontré que tenía que primero conocer qué era lo que había en mi interior para que Dios pudiera intervenir. Y en eso fue cuando entraron los psicólogos, los psiquiatras, los terapistas, los mismos adictos que venían a compartir. Y pude identificarme a través de las charlas que tenía, los conversatorios que tenía con el psicólogo, que también de antemano aprovecho para mandar un saludo al psicólogo Cuenca, que excelente psicólogo que me ayudó bastante, tuvo tanta paciencia conmigo. Y me decía, Moacir, ¿pero qué pasó en tu juventud, en tu niñez? Yo obviaba muchas cosas que se almacenan en el subconsciente y él me ayudó a sacar ese baúl de recuerdos y a empezar a engranar todas las cosas, y me di cuenta que todas las cosas estaban conectadas a algo y que la conducta adictiva la tenía desde pequeño, sino que la parte espiritual y los principios de mis padres y madre ayudaron a opacar por cierta temporada, pero que tarde o temprano tenía que enfrentarme a esa realidad. Aquí un paréntesis, porque yo sufrí violación de pequeño, abuso sexual, y nunca lo trabajé. Nunca lo trabajé en la vida. Solamente lo almacené ahí como que, me tocó y todo. Pero no, en realidad la herida seguía ahí. O sea, y sin darme cuenta yo almacenaba un rencor hacia mis padres porque ellos por ayudar a esa persona lo metieron en mi hogar y esa persona fue quien abusó de mí de pequeño. Entonces yo almacené un rencor en contra de mi mamá, en contra de mi papá, y no lo había identificado. Por eso era que cuando ellos me daban una orden yo era un poquito reacio porque en sí no lo canalizaba, no estaba claro, y este psicólogo me ayudó a entender que había algo dentro de mi interior en contra de mis padres. Y cuando llegué al clima le dije, ¿sabe qué? Sí, estoy cansado, me siento mal porque mi mamá, por intentar ayudar, por ser más buena que Dios, metió al violador a mi casa, y empecé a sacar todo lo que hay en mi interior. Y me dijo, eso, ahora sí, bótalo todo, sácalo todo. Y empecé a sanar todo lo que hay en mi interior con la ayuda del psicólogo. Obviamente Dios te pone a estas personas. Y fue muy útil, fue muy necesaria la ciencia en esa parte de mi vida para poder presentarle a Dios ahora sí la problemática de mi corazón y que Él me ayude a sanarlo como solamente Él sabe hacerlo. Entonces es muy necesario tener este tipo de encuentros y conversatorios con profesionales, lo recomiendo mucho, por ende estoy estudiando psicología también, para poder ayudar a las personas a redescubrirse, a los que no pueden. Hay otros que tienen la capacidad de hacerlo y sanarse, hay otros que no, como mi caso, como muchos casos. Entonces necesitamos de esa ayuda, de esa mano amiga, y por ende ahí entra la ciencia ahí. Personas que conocen científicamente por qué el cerebro funciona de tal manera y por qué actuamos de tal manera, solamente con observarte. Entonces me ayudó bastantísimo y ahí fue cuando empecé esa sanidad, y ahora sí el psicólogo me dijo, ya tienes todo claro, ahora sí ve a tu cuarto y ora. Y de verdad se me hizo mucho más fácil y más ligera la carga,
Porque empecé a decirle, Dios, tengo rencor contra mi padre, tengo rencor contra mi madre. Incluso llegué a decir, odio a esta persona que me abusó, pero enséñame a amarla. Empecé a buscar la sanidad. Y ahí fue cuando ya tuve un encuentro genuino con Dios y sentía que mis oraciones ahí sí eran escuchadas y alcanzadas, porque sabía lo que le estaba presentando. Había un dolor que presentarle a Dios. Ya no era la típica oración, Dios bendice, ayúdame con este problema, sino que ya estaba hablando en mi corazón. Ya estaba hablando en mi corazón de verdad, ya sabía qué era lo que pasaba, ya sabía qué era lo que me dolía, ya sabía qué tenía Dios que ayudarme. Entonces, por eso es necesario, a veces, como yo le digo a mis pacientes, cuando llegan, soy muy espiritual, soy pastor juvenil también, soy ministro de alabanza de la iglesia, me gusta predicar, hablo del evangelio, nunca dejo de hablar de Cristo como se escucha, pero yo les recomiendo cuando llegan a la etapa de la clínica que se separen de la Biblia, que me dejen la Biblia a un lado y que empiecen a conocer la enfermedad, para que ellos puedan ahí sí entrar en una relación, como dice el 11º paso de Narcóticos Anónimos, tener un contacto consciente con Dios, pero para eso tiene que haber una derrota, una rendición, aceptar, un reconocimiento, tienen que entrar en un proceso de sanidad almática. Entonces, recordando que somos espíritu, alma y cuerpo. Entonces, para que el espíritu pueda entrar en comunión con Dios, tiene que estar también el alma en contacto. Y el cuerpo también tiene que estar en armonía para que todo esto dé el resultado que uno busca, que es la sanidad íntegra del ser humano. Y poder hallar ese aliciente en tu mente, en tu espíritu y en tu cuerpo. Y poder llevar una vida plena, sana, como la que siempre hemos querido llevar. Entonces, siempre les recomiendo a mis pacientes que me dejen a un lado la Biblia y que empiecen a conocer su enfermedad como tal. Que hablen con los psicólogos, que hablen con los profesionales. Y después de que tienen el día de terapia, yo los cojo en la noche y les digo, vamos a hacer ahora sí terapia espiritual y vamos todos a orar. Y ahí empiezan a orar ya un poco más conscientes, más claros de los problemas que en ellos aquejan y pueden entrar en una sanidad espiritual. Interesante lo que me cuentas, la verdad me dejaste sin palabras. Pues es una situación muy dura, pero nos pasa muchísimos abusos en la infancia. Y lo bueno es que lograste sanar y lograste perdonar al final a esta persona de corazón, me imagino, porque Dios lo puede todo. Y muy interesante lo que dices, ¿no? De esto de soltar la Biblia, para no por soltar a Dios para nada, sino más bien para poder darle chance a la ciencia, porque como tú dices, es una enfermedad como tal, como que fuera una diabetes, cáncer, etcétera, y hasta que no se dé la alta profesional clínica, pues esto siempre seguirá siendo una enfermedad. ¿Cuál fue tu experiencia más dura mientras estuviste en consumo? Lo más duro que te ha pasado. Bien, lo más duro fue que después de haber estado en una situación económica y un estilo de vida estable, porque mis padres siempre me dieron de todo, encontrarme viviendo debajo de un puente. Eso fue lo más bajo que llegué a vivir y ahí fue cuando ya dije no. Verme debajo de ese puente en la ciudad de Loja sin zapatos, porque andaba sin zapatos, mendigando, y literal donde todas las personas hacían sus necesidades biológicas. Ahí fue cuando como que vino una luz a mí y dije, no, ya no puedo más. Ya tenía casi 2 años fuera de casa y mi familia no sabía de mí, no sabían dónde hallarme, literal. Ahí me dio una sobredosis, y yo fui en última instancia a pedirle a la persona que expendía la droga, empeñé lo último que tenían, que era un anillo, no sé si era de acero, de plata, unas cadenas, y le pedí que me regalara una última dosis. Ya mi corazón estaba en taquicardia, ya sentí que me iba a salir el corazón del pecho y lo único que quería era morirme. Dios tuvo misericordia y lo único que puedo decirle, Señor, te encomiendo mi espíritu, ten misericordia de mi vida y perdóname por todos mis pecados, porque sé que de esta no salgo, ya no puedo caminar, y el cuerpo ya lo tenía totalmente descompensado, ya no tenía fuerza. 1 semana sin comer, 1 semana sin dormir, 1 semana sin tomar agua y 1 semana sin zapatos debajo de un puente delgado. Estaba totalmente llevado en todo, y esta persona me tira ese paquete de droga al suelo como cualquier animal. Me humillé a cogerlo y preparé el cigarrillo. Cuando empecé a fumar, perdí el conocimiento. Entonces caí ahí mismo y levanté en la noche. Dios sopló aliento de vida en mí
Y volví a despertar, abrí mis ojos en el mismo punto. Entonces, cuando le pregunté a Dios y le refuté, ¿por qué no me dejaste morir si sí te pedí que tuvieras misericordia de mi vida? Ya no tengo vida. Sentí como que alguien me levantó. Esto fue una experiencia muy, muy especial. Y sentía que alguien estaba al lado mío y le dije, pues bueno, no tengo fuerzas para vivir. Si quieres que viva, ayúdame a regresar a Guayaquil, porque no tengo cómo regresarme. Y así fue. De ahí para acá caminé hasta el terminal sin zapatos. Me lavé en las llaves de ahí del baño. Y traté de ponerme unas fundas en los pies y algo para poder entrar y asearme, porque apestaba todo menos a ser humano. Llegué a la indigencia absoluta y las personas me miraban muy raro, pero tuve que robar para poder conseguir algo de dinero, y manipulé a una de mis hermanas que vivía en el extranjero para que me diera $20 para poder comprar el pasaje de regreso a Guayaquil. Y gracias a Dios, cuando tuve el dinero, ¿qué crees que fue? Que se me pasó por la cabeza volver a fumar. Obvio, no venirme a Guayaquil, pero había una fuerza dentro de mí adquirida en ese momento de conversación con Dios que me impulsó a comprar el pasaje. Y bueno, ya estoy acá, gracias a Dios. A raíz de eso nunca más he vuelto atrás. Pero eso fue lo más difícil que topé, el fondo que topé, llegar a la indigencia y vivir debajo de los puentes. Bueno, gracias a Dios estás aquí, como tú dices. Actualmente tienes 35, ¿verdad? 35 años. Como para ya concluir, ¿qué mensaje le darías a los jóvenes que todavía no se han iniciado en el consumo, pero tienen cierta curiosidad, y a aquellos que están en proceso de entre que se hace uso, abuso y va a pasar a adicción, y a quienes ya están sumidos en la adicción, por favor? Para los jóvenes que están en proceso de recuperación, siempre les digo que empiecen a amarse ellos mismos. Amor propio. A los que están en un proceso de recuperación, voy a ser claro en esto, y nada de enredos emocionales. Nada de enredos emocionales. Porque salen de la clínica, lo primero es enamorarse. Por si acaso sigo soltero. Mentira. Espera. No, entonces, siempre les aconsejo eso, que primero encuentren el amor propio a los que están ya saliendo de un proceso de recuperación, porque esto es primordial. Empezar a encontrarse con ellos mismos, a enamorarse de ellos mismos, a amarse, a cuidarse, a consentirse. Hoy tengo un amor por el perfume, por las alhajas, porque siempre recuerdo en la condición que yo estaba, y por eso trato de cuidar mi físico, trato de cuidarme, amarme, mantenerme bien, pulcro, limpio, agradable. Entonces, porque yo me di la oportunidad de verme desagradable, hoy me doy la oportunidad también de verme bien agradable, presentable, y lo hago para sentirme bien conmigo mismo, como hombre, y mi autoestima obviamente sube. Y eso siempre le aconsejo a los jóvenes cuando ya están saliendo de su proceso de recuperación, que se den un tiempo ellos para amarse, encontrarse y empezar a vivir la vida que ellos quieren, empezar a ponerse metas a corto plazo, a largo plazo, como en mi caso, estar estudiando, estar trabajando, prestando servicio, hacer cosas totalmente diferentes. Para los jóvenes que recién quieren entrar a probar esto, pues obviamente que no lo hagan. No saben a lo que se van a meter. Esto es algo que los atrapa y muy pocos salen de ahí. He tenido que enterrar un sinnúmero de amigos con un potencial extraordinario, con un coeficiente intelectual extraordinario, personas preparadas. Esto no respeta nada, esto es un monstruo que devora todo y arrasa con todo lo que se encuentra en el camino. Por favor, no lo hagan. Solamente hay muchas maneras de divertirse sin alcohol, sin vicios, te digo porque lo vivo día a día, sin consumir absolutamente nada. ¿Y para qué? Más bien disfrutes de un momento ameno, más bien come rico, que es lo mejor que hay en la vida, y come marisco. Es riquísimo el marisco. Entonces, no lo hagan, no se pierden de nada, más bien ganan mucho con no hacerlo. Y para los jóvenes que ya están en este proceso, pues que busquen la ayuda, que todavía hay oportunidad. Y hay una parte de un versículo bíblico que dice: mientras hay vida hay esperanza. Entonces, a los jóvenes que ya están sumergidos en la droga, que ya tienen esto de la adicción bien arraigado, pues sí hay esperanza.
tanto para los que están por primera vez como para los recaídos, porque hay personas recaídas que pierden la fe y pierden la esperanza. Siempre hay una luz en el camino, siempre y cuando ellos se den la oportunidad y hasta donde ellos quieran llegar. Entonces siempre les aconsejo que se vean como ese hombre realizado, que era lo que yo hacía. Cuando estaba interno me miraba como un hombre realizado, ya me miraba a futuro como con ese hombre realizado, ese hombre profesional, y hasta eso estoy caminando. No esperé verme así, esperé tal vez morirme en el camino, recaer, pero practicando los principios me he mantenido. Entonces les aconsejaría a esos muchachos que ya están en este mundo de la adicción, del consumo de las drogas, que busquen ayuda, que sí se puede salir adelante de todo esto. Se lo dice un compañero de dolor y sufrimiento, próximo psicólogo también. Así que nada, solamente eso, que si hay una luz, y si pueden salir de este mundo. Y bueno, Moacir, para concluir, quisiera saber, porque este programa, pienso yo que más que los jóvenes lo van a ver los padres de familia, adultos que estén en consumo, lógicamente también. Y bueno, ojalá llegue hasta los jóvenes. Pero en el caso de que alguien quiera pedirte ayuda, asistir a tu iglesia, ¿habría posibilidad de que ellos dejen en la descripción tu número de teléfono y nos puedas decir dónde es tu iglesia, cómo se llama, por favor? Claro que sí, obviamente. Este video va a llegar a todas las personas, a todos, jóvenes, adultos, ancianos, a quien lo necesite. Lo declaramos en el nombre de Jesús. Va a ser de mucha bendición para todos ellos. Claro que sí, pueden llamar. Ahí dejo mi número de teléfono, encantadísimo de la vida. Mi iglesia se llama Jesús Dulce Refugio. El pastor Joel Ceballos, el pastor Ángel Ceballos y la pastora Olga de Ceballos también son los pastores principales de mi iglesia. Son unos padres espirituales extraordinarios. Ahí amamos como Jesús nos ama, los brazos siempre están abiertos, no van a ser juzgados ni criticados, sino que van a ser aceptados y siempre va a haber un abrazo de amor para ellos como me lo dieron a mí y oportunidades para todos como me las han dado a mí. Entonces, nadie diría, pero vale recalcar esto aquí, con esto concluyo. Cuando yo llegué a la iglesia, hubo un hombre que creyó en la voz de Dios y vio algo que yo no veía, que fue mi pastor Joel Ceballos. Y él me dijo, Moacir, necesito que me ayudes. Yo le dije, pero ¿cómo me pide ayuda si yo necesito que me ayude? Me dice, no, tú ya sufriste demasiado, tu corazón está rebosante de amor. Yo no lo sabía, pero hay cosas que Dios revela. Y literal me puso a servir con él en la iglesia. Yo creí que no podía, pero luego eso me enamoró bastante. Entonces bendigo a esos hombres de Dios que son sensibles a la voz de Dios y que todavía creen en esas personas que hemos sido golpeadas por nuestras propias malas decisiones. Y sin embargo ven todavía ese potencial que tenemos, y por eso quiero decir también esta honra a mis pastores públicamente, porque ellos son personas que han estado ahí conmigo, me han sabido guiar, mentores, han tenido paciencia y también correcciones conmigo. Y también quiero honrar a mis padres, a mi madre, aprovechando esta oportunidad. Mamá, papá, los amo como no tienen ni idea. Hoy en día disfruto de una familia extraordinaria. Hoy puedo llegar a la casa y darle un beso a mi papá sin ningún tipo de resentimiento, sin ningún tipo de recelo. Puedo abrazar a mi mamá libremente y disfruto de un amor súper sano en familia. Y qué hermoso es escuchar cuando llego al trabajo y mi papá me dice, hijo, llegaste bien, te amo, te espero, Dios te bendiga. Me llena de mucha vida todo eso. Entonces bendigo también a mi padre, a mi madre. Gracias por el esfuerzo, gracias por el sacrificio. Hoy ya no llora las madrugadas esperándome en la ventana. Hoy espera que yo lo lleve comida en la ventana. Entonces, bendigo a mis padres también. Y nada, muchísimas gracias por la invitación. Bendigo tu canal. De verdad lo que estás haciendo es algo extraordinario. No todos se dan el tiempo de brindar esa ayuda. Y créeme que esas personas que hacen lo que Dios pide que hagan son muy bendecidas por Dios. Y ese tipo de favores Dios no los olvida. Y Dios prospera. Por eso la Biblia dice que el corazón, el alma generosa es la que prospera. Así que prepárate para recibir muchas bendiciones de parte del cielo, porque esta labor que haces es extraordinaria. Te admiro, te respeto mucho. Sigue adelante con tu proyecto. Vienen tiempos no tan fáciles, pero son necesarios y parte del proceso. Aférrate siempre a tu poder superior, porque eres una mujer de fe. Y aunque vengan tiempos difíciles, recuerda que siempre estará la mano de Cristo para sostenerte. Y todo lo que tú siembres en los demás jóvenes se va a ver reflejado en tus hijos. Todo lo que tú siembres en esos jóvenes que no tienen esperanza va a caer sobre tus hijos. Así que te bendigo tu familia, bendigo este hogar extraordinario y sé que Dios va a tener ese abrazo cálido para ti y los tuyos. Muchísimas gracias por la invitación. Dios te bendiga.
Muchísimas gracias por tus palabras, Moacir. Realmente me has conmovido muchísimo, te agradezco, muy generoso de tu parte lo que me dices, de verdad. Yo te admiro muchísimo más por tu excelentísima labor. Has sacado adelante tantos jóvenes, tantas personas que han podido recibir tu hermosa ayuda. Agradezco a la iglesia y a los padres de Moacir por inculcar tanta fe y ayuda a todas las personas en general, no solo en el tema de adicciones, sino personas que atraviesan un sinnúmero de problemas, y gracias a la iglesia, a aferrarse a Dios, a Jesucristo, pues pueden salir adelante. Y bueno, pues Moacir, un abrazo, por favor, muchísimas gracias. Bendiciones también. Gracias, amigos. Chao.